Shalom, bendiciones. Es un gozo para mí estar nuevamente contigo una semana más con este estudio bíblico. Recordemos que ahorita estamos viendo lo que es el ministerio de Jesús aquí en la tierra. Y yo espero que estas enseñanzas sean de gran bendición para ti. Yo deseo con todo mi corazón que estas enseñanzas tú las puedas recibir y sobre todo las puedas entender, para que de esta manera puedas ser transformado o transformada. Te voy a pedir que si te gusta el video le des manita arriba, que si te gusta el video lo compartas con otros. Y bueno, si no te has suscrito al canal, te voy a pedir que te suscribas para que puedas recibir la notificación cada que nosotros subamos un video. Ok, vamos a irnos a la palabra, nos vamos a ir a Mateo. Recuerda que Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Ok, nos vamos a ir al capítulo 13 y al versículo 19. Vamos a estudiar nada más este versículo por lo que te voy a explicar ahora. Dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. En esta parte lo que yo te quiero mostrar es que dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado. Entonces, la palabra del reino, que es la Biblia, se asemeja a una semilla, así nos lo explicó Jesús, porque esta es una parábola que se llama la parábola del sembrador. Una manera en que Jesús tenía de enseñar era a través de parábolas y daba ejemplos del mundo físico para mostrar cómo funciona en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque como nosotros no podemos ver ni escuchar el mundo espiritual, entonces no podemos entender fácilmente cómo opera. Entonces, de esta manera Jesús lo hacía para que las personas pudieran entender, especialmente sus discípulos. Entonces, vemos aquí que dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. ¿Qué significa la palabra entender? La palabra entender significa tener la capacidad de poder ordenar nuestras ideas para poder entender o discernir, para poder discernir lo que es bueno y lo que es malo. ¿Qué significa poder discernir? Poder entender lo que es bueno y lo que es malo. Entonces dice aquí que si nosotros no podemos entender la palabra del reino, ¿por qué nos va a costar trabajo poder entender la palabra del reino? Porque hay conceptos en nosotros que aprendimos desde que éramos pequeños que no nos ayudan a poder entender el reino de los cielos. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos a pensar en el cielo, ¿sí? Cuando nosotros no conocemos la palabra del reino, que es la Biblia, pues nosotros decimos: no, pues yo creo que yo si me muero me voy al cielo. Y hablamos del cielo como que fuera solamente un lugar en donde se puede pasar la eternidad. Porque eso sí sabemos, ¿verdad? Que un día vamos a morir y que pues hay dos lugares a donde nos podemos ir: al cielo o al lago de fuego o infierno, como se le conoce. También más comúnmente como el infierno, no tanto como el lago de fuego. Entonces, cuando hablamos, nosotros decimos: no, pues yo creo que si yo me muero me voy a ir al cielo. Sin entender o sin detenernos a pensar que el cielo no nada más es un lugar, así como un lugar, sino que es un reino. Es el reino de los cielos. Y uno de los principales objetivos que vino a hacer Jesús a la tierra, cuando Él vino en carne y sangre, cuando Él vino como una persona física como tú y como yo,
Fue traer el reino de los cielos. ¿Ok? Y te vuelvo a repetir, no es un lugar así nada más como el cielo, es el reino de los cielos. Y cuando hablamos de un reino, hablamos de un gobierno, hablamos de un gobernador o de un presidente o de un rey. Hablamos de que hay un sistema de leyes, un poder legislativo, que hay un poder judicial que es el que hace que se aplique la justicia. Entonces, que tiene también un ejército, que tiene un lugar. Entonces, el cielo no es nada más el cielo, es el reino de los cielos. Es un gobierno, es un lugar de gobierno, como yo te estuve explicando la semana pasada. ¿Por qué es tan importante que nosotros entendamos que el cielo no nada más es un lugar, sino que es un reino y es un gobierno? Porque todo gobierno, todo reino tiene leyes, como te lo dije la semana pasada. Y si nosotros no nos sujetamos a sus leyes, pues no vamos a poder pertenecer a ese reino o a esa nación. Entonces, por esa razón es muy importante que nosotros ya no pensemos como que el cielo, pues sí, el cielo, un lugar, yo seguramente me voy a ir. No, yo me voy a ir al cielo, al reino de los cielos, lo remarco, si yo cumplo con sus leyes y sus requisitos. El reino de los cielos es un lugar donde yo te he dicho, y creo que eso todos lo sabemos, es un lugar hermoso, un lugar donde hay paz, donde hay gozo, donde hay amor, donde no hay guerras, no hay destrucción, no hay muerte, no hay enfermedad, no hay pobreza, no hay destrucción, no hay asesinatos, no hay pleitos, no hay contiendas, no hay nada de lo malo. Entonces, si yo entiendo que no es un lugar nada más, sino que es un reino, debo de entender que para yo pertenecer a ese reino, yo tengo que sujetarme a todas sus leyes y a todos sus mandamientos. Es muy importante. Yo no puedo, porque si yo soy una persona pendenciera, o sea, peleonera, mentirosa, ratera, que me gusta hacer las cosas mal y todo, yo no voy a poder caber allá. O sea, ¿cómo me van a aceptar allí? ¿Qué voy a hacer yo en un lugar que todo es paz si yo soy bien peleonera? O si yo soy, por ejemplo, un ejemplo, ¿verdad? No es que yo sea peleonera, bendito sea Dios, no lo soy. Pero imagínense que yo, ese es un ejemplo nada más, que yo fuera así, toda una fichita, pues obviamente que me van a decir, ¿sabes qué? Tú no cabes aquí. Entonces, por eso es tan importante que nosotros entendamos por qué estoy diciéndote todo esto. Porque vamos a entrar a esa parte donde Jesús nos habla de los mandamientos y muchas veces podemos nosotros decir, no, pues es que, eso no me gusta, oye, que tengan leyes, que sean tan religiosos. No, esto no es religión. Estas son las leyes y los mandamientos de un reino que es un reino espiritual. Y que cuando tú y yo muramos, pues qué maravilloso sería que nosotros nos fuéramos al reino de los cielos, a un lugar hermoso y no a un lugar de tormento, a un lugar de destrucción que es el lago de fuego, ¿verdad? Ahora, por eso aquí yo te vine a traer esto que dice que es muy importante que nosotros entendamos la palabra de Dios. Yo por eso te hablo de esta manera, para que tú me entiendas, para que tú entiendas la importancia que tiene que yo cumpla con las leyes y los mandamientos y todo lo que me manda la Biblia. Eso es algo muy importante. No es porque Dios sea un ser amargado que te quiera quitar las diversiones. No es eso. Es que simple y sencillamente es un reino donde todo está bien, donde todo es paz, amor, armonía, bendición, todo bueno. ¿Y cómo va a caber ahí una persona que pues es todo lo contrario, que está muy mal? O sea, no puede uno entrar ahí a ese lugar. Entonces, si yo entiendo esto, ¿qué va a pasar?
va a ser más fácil para mí poner atención y ver, porque por ejemplo, muchas veces podemos estar quebrantando leyes del reino de los cielos y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque no conocemos la palabra de Dios, porque no conocemos sus leyes. Por ejemplo, para mí fue muy impactante cuando yo vi ahí que decía, la primera vez que leí esto en la Biblia, que decía que Jesús les dijo, oíste ahí en Mateo 5, 21 parece que es, vamos a irnos para allá, donde dice, oíste que fue dicho, sí, 5:21, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y después dice el 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. Y cuando me fui a ver qué significaba enojarse, yo dije, wow, yo he pecado contra Dios. Porque yo era una persona demasiado rencorosa, que cuando me enojaba con alguien ya nunca más le volví a hablar. Y yo le pedí perdón a Dios por eso. Y me sentí muy mal. Entonces, cuando nosotros entendemos la palabra de Dios, cuando nosotros la conocemos, la vamos a poder obedecer. Yo por eso te hablo y te trato de especificar de una manera lo más que tú puedas entender. Le pido al Espíritu Santo que me ayude a hablar con claridad, que tú puedas entender, que yo sea una persona que pueda explicarte y que pueda ser fácilmente entendible lo que yo estoy hablando, para que entonces puedas entender y te des cuenta de la importancia que tiene que nosotros obedezcamos la palabra de Dios. Ahora, la semana pasada estuvimos viendo que en Apocalipsis 20, ¿sí?, que dice que hay un libro de la vida, ¿sí? Hay unas personas que van a ser juzgadas por todo lo que han hecho, pero hay un libro de la vida. Y decía en el versículo Apocalipsis 20:15 que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué me dice esto? Que todo aquel que fue inscrito en el libro de la vida, esa persona ya tiene el pase automático para ir al reino de los cielos. Te dije la semana pasada, lo seguro para todos nosotros es que un día vamos a partir de esta tierra, un día nos vamos a morir. Eso sí sucede, sí o sí. Entonces, ¿a dónde me voy a ir yo? ¿A dónde se va a ir mi alma cuando yo muera? Hay dos lugares solamente, que es el cielo, el reino de los cielos y el lago de fuego. Entonces, aquí me dice, el que se halló inscrito en el libro de la vida, ese va a ir al reino de los cielos, ¿sí? Ahora, ¿cómo soy yo inscrita en el libro de la vida? Recordemos que Adán y Eva, en el huerto del Edén, ellos desobedecieron a Dios. Y al momento de desobedecer a Dios, nos dice la palabra en Romanos 3:23. Romanos es un libro que está en el Nuevo Testamento. Tú puedes ir a tu Biblia en la parte de hasta adelante, ahí están los libros que contienen la Biblia y ahí te puedes ir a la página que te dice y ya llegas al libro de Romanos y ahí buscas el capítulo 3 y el versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Adán y Eva pecaron antes de tener su primer hijo. Entonces cuando nacen sus hijos ya nacen, ¿qué dice aquí? Ya nacen en pecado. No nacieron en la forma que Dios creó a Adán y Eva porque ellos ya habían pecado. Entonces de que todos estamos, no solamente, o sea, ¿qué es lo que trae el pecado? Nos separa de Dios. Eso que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, está diciendo que por el pecado fuimos separados de Dios. Estamos destituidos de la gloria de Dios porque en donde está Dios es la gloria. Es un lugar hermoso. Es la gloria de Dios. Y nosotros fuimos destituidos de ese lugar por el pecado de Adán y Eva. Ya cuando nace su primer hijo, pues ya están destituidos. Pues los hijos nacen ya en esa
destitución. Si nos vamos a Romanos ahí mismo un poquito más adelante, a Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, el pecado, ¿qué es lo que trajo el pecado? Trajo una muerte, trajo la muerte espiritual del hombre. Recordemos esto: Dios es espíritu. Entonces, el hombre también fue creado como un ser espiritual que habitara dentro de un cuerpo, ¿verdad? Les dije la semana pasada. Ahora, Dios y el hombre podían tener una relación porque tanto Dios es espíritu como el hombre también es espíritu. Esa es la única manera en que nosotros podemos tener una relación con Dios, de espíritu a espíritu. Ahora, como nuestros ojos físicos, como nuestros ojos espirituales y nuestros oídos espirituales están atrofiados, no oímos, no vemos. ¿Por qué? Porque estamos muertos espiritualmente. O sea, muertos o dormidos espiritualmente. Nuestro espíritu sí funciona, pero para darnos la vida. Para eso es que está nuestro espíritu. O no es nuestro espíritu. Como seres espirituales, de donde viene la vida es del espíritu. ¿Sí? El espíritu es el que le da la vida a la materia, a lo físico. Ahora, pero ese espíritu está como dormido. No es la palabra correcta, pues aquí lo dice muerto, pero es muerto espiritualmente. O sea que sus sentidos espirituales de ese espíritu no están despiertos, o sea, no están ejercitados, no están activos. No están activos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo ver a Dios, que yo no puedo escuchar a Dios. Si tú te vas a Génesis, tú vas a ver que dice la palabra que en el atardecer Dios se paseaba por el huerto y que el día que Adán pecó se escondió cuando lo oyó que llegó al huerto y le dijo: ¿dónde estás tú? Y el hombre le dije: me escondí porque tuve miedo. Y ahí platica Dios con el hombre. ¿Qué te trato de decir con esto? Que el hombre podía escuchar a Dios, que el hombre podía ver a Dios. Pero con el paso de generación a generación y con la muerte espiritual, pues llega un momento en este tiempo en que a lo mejor hasta tú puedes pensar: pues es que dice que puede hablar con Dios, que Dios lo puede escuchar y que puede tener una comunicación con Dios. Y así es, porque así lo dice la Biblia. Pero son cosas espirituales que no estamos habituados a escuchar, a vivir, y que por eso muchas veces somos incrédulos. Por eso no es fácil entender la Biblia, porque nos va a hablar de cosas espirituales. Aquí, por ejemplo, nos está diciendo en Romanos 3:23, porque la paga del pecado es muerte. Y estamos viendo que es una muerte espiritual. Quiere decir que el hombre, aunque es un espíritu, no puede escuchar ni ver a Dios. Dice aquí: entonces por el pecado nosotros morimos espiritualmente. ¿Qué quiere decir? Que nos separamos de Dios, que ya no pudimos tener una relación con Dios. Pero dice aquí: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces el hombre se separó de Dios. Ya no había forma de que el hombre pudiera tener otra vez esa relación que tuvo al principio Adán y Eva con Dios. Pero ¿qué hace Dios? Dice: bueno, pues voy a mandar a Jesús para que Él pague por todos sus pecados y ellos puedan volver a tener una relación conmigo. Y por esa razón Jesús vino, se entregó en esa cruz del Calvario por todos nuestros pecados, para que nosotros podamos volver a tener vida. ¿Y qué es esa vida eterna? Que nosotros podamos tener una relación con Dios de espíritu a espíritu. Y entonces, ¿qué sucede cuando yo... ¿Y cómo voy a obtener esto? Cuando yo digo en el nombre, yo reconozco que soy pecador o que soy pecadora, ya sea hombre o mujer, yo reconozco que soy pecador o pecadora, pero hoy me arrepiento y te pido perdón, Padre Celestial. Y tomo ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario
para que mis pecados sean perdonados. Señor Jesús, entra a mi corazón, sé mi Señor y mi Salvador, y que tu sangre me limpie de todos mis pecados. Y yo comienzo una nueva vida en la que yo voy a buscar su palabra, en la que yo voy a aprender de su palabra y en la que yo voy a comenzar a obedecer su palabra. Hemos entrado a la parte más hermosa donde el Señor Jesús nos va a enseñar a entender su palabra, donde nos va a decir cómo es que tenemos que vivir, donde vamos a pedir perdón si es que hemos caído en esto y donde vamos a comenzar a ponernos a cuentas con Dios. Y ahí es donde comenzamos a ser transformados. Ahí es cuando las demás personas van a decir, bueno, ¿y ahora qué le está pasando a esta persona que antes a lo mejor era rencorosa y ahora ya me habla, ya es amable? ¿Qué es lo que pasa? Pues pasa que Dios, a través de su palabra y con su Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo que entra a la persona, cuando esa persona dice yo quiero ese sacrificio que Jesús hizo en el Calvario, he entendido que soy pecadora y que yo no voy a poder pagar estos pecados, porque dice que la paga del pecado es muerte, me corresponde morir. Pero Jesús vino ¿para qué? Para darme vida. Y al darme vida, entonces yo comienzo a tener una relación con Dios y comienzo una nueva vida y comienzo a cumplir sus mandamientos y comienzo ahí entonces es donde escriben tu nombre, escriben mi nombre en el libro de la vida. Entonces, sí, a lo mejor nos llegamos a equivocar en un momento dado, pues nos enojamos y decimos algo que no. Pero el Espíritu de Dios que está en ti, porque tú dijiste sí quiero y quiero ser obediente, quiero sentirte y quiero vivir así como dice aquí. Entonces el Espíritu de Dios, cuando cometemos un error o con un pecado, el Espíritu Santo nos dice, nos redarguye, nos hace sentir mal, hasta que decimos no, yo le voy a decir a esa persona, ¿sabes qué? Perdóname o discúlpame, me ofusqué, me enojé, pero no tienes razón, perdóname. Y comenzamos a tener una vida diferente. Y comenzamos a caminar en la obediencia de Dios. Comenzamos a ponernos a cuentas con Él. Y nuestro corazón comienza a lavarse, a limpiarse. Y entonces al lavarse y limpiarse nuestro corazón, comenzamos a ser sensibles a Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Empezamos a percibir a Dios, empezamos a percibir su amor, y cuando su amor toca tu corazón, te sientes tan bien, y es algo que nadie te puede dar, el amor de Dios, porque Dios es el amor, Dios es el mismo amor, entonces esa es la fuente inagotable de amor. Y estoy hablándote de ese amor que es un amor incondicional. Ese es el amor del Dios Todopoderoso que creó los cielos y la tierra. Hemos terminado, se ha ido muy rápido esta clase, hemos terminado en este día. Yo te voy a pedir en el nombre de Jesús que inclines tu cabeza y que cierres tus ojos. Vamos a hacer una oración, vamos a decirle: Padre Celestial, yo reconozco que soy pecador o pecadora, si eres hombre o mujer. Y ahora entiendo que te necesito a ti, porque yo quiero ser parte del reino de los cielos. Señor Jesús, yo decido tomar ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados. Te pido que entres a mi corazón y que seas mi Señor y mi Salvador. Y te pido que tu sangre preciosa me lave de todos mis pecados. Y te pido, Señor Jesús, que me ayudes a entender tu palabra y que yo pueda ser obediente a tu palabra para que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Y cuando yo parta de esta tierra, yo vaya a ese reino de amor, de gozo, de paz, de verdad, de vida. Yo quiero ser parte del reino de los cielos.
Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, pues te deseo una estupenda semana, que Dios te bendiga y que cada día tú puedas dedicar un tiempo a buscar al Señor y en oración y también en el estudio de su palabra. Sean muy bendecidos todos y todas.